Política Bluetooth está conectada. Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Política Bluetooth, un podcast que no es de entrevista, es de conversación real, sin filtro, con gente que tiene que ver con la vida y la suerte de los dominicanos. Y como les prometí, tengo hoy un invitado de lujo, político brillante por pasión, maestro por vocación, y vamos a decir que con una hoja de servicio en la administración pública de privilegio. Un privilegio que ha sido tenerlo a él como servidor para todos aquellos que de una manera u otra, en un momento determinado, han tenido que ver con lo que ha sido Autoridad Portuaria Dominicana, con lo que ha sido el Ministro de Industria y Comercio, con lo que ha sido el Ministerio de Educación, legislador, pero su vocación principal ha sido profesor, ligado a toda esa actividad incesante del magisterio, de cerca con el tema gremial de esa importante profesión. Me acompaña hoy el profesor Melanio Paredes. Bienvenido, profesor. Gracias, Ricardo, por la oportunidad de compartir con tus seguidores en las diferentes plataformas en esta nueva modalidad de comunicación. Qué bueno. Te felicito y Muchas con gracias. gusto el intercambio. ¿Cómo se siente la salud primero? Sin salud no hay plan. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? Todo bien hasta ahora. Como dice un amigo nuestro común, con la salud mental se puede mucho. Así es. Creo que me quedó en ese intro, profesor, de tantas cosas que usted ha desarrollado a lo largo de su ejercicio público, su ejercicio magisterial, profesor de universidades, de liceo, fundador de Más Democracia. Así es. Por demás. Así es. Un espacio interesantísimo Así que es. compartimos experiencias. Y pienso, Ricardo, aunque no se ha evaluado, que esa intervención en Más Democracia determinó que hoy tuviésemos normativas electorales y de partidos mucho más democráticas que a ese entonces. Recuerdo que una de las de lo que repetíamos, una frase que se repetía, es que a la crisis de la democracia se resuelve con más democracia, no negando esos valores en el que tanto tú como yo nos crecimos. Así es. Me gustaría luego volver sobre ese tema, profesor, pero atándonos a lo fresco, a lo que recientemente pasó hace unos días, tenemos un nuevo Código Penal, un Código Penal dominicano que debatido por décadas entre devoluciones entre las cámaras legislativas, Senado y Cámara de Diputados. Hoy, ¿cómo podemos juzgar nosotros la aprobación de este Código Penal? Ha sido la reafirmación de una clase política que complació a esa clase, por decirlo así, conservadora, a los poderes que son los que siempre han regido la vida y la suerte de los dominicanos, o no estamos interpretando bien como sistema político la nueva lectura que la sociedad nos está dando. Samuel Huntington, finales de los 90, escribió el libro Choque de Civilizaciones. Así es. Y hablaba de que los desencuentros, las guerras, se producirían justamente por la incomprensión en términos de los choques culturales entre Oriente y Occidente y las manifestaciones religiosas. Hay quienes han criticado ese enfoque como reduccionista, pero otros han continuado trabajando el tema, sobre todo porque las evidencias que nosotros encontramos hoy parecen seguir ese derrotero. Tú encuentras unos nacionalismos a ultranza que se han estado desarrollando en Estados Unidos, por ejemplo. Europa también. Europa. Sí. La segregación y hasta la xenofobia con migrantes, muy serias. Y digamos que, trayéndolo al plano local, aquí se manifestó un choque entre una concepción religiosa sobre este tema y sectores liberales que decían que no, que la ciencia tiene que ser tomada en cuenta. Es decir, el choque entre ciencia o razón y religión o creencia. Entonces es un tema que de alguna manera la sociedad dominicana, fundamentalmente conservadora, sí, fundamentalmente, me dio o fue un interferente para que tuviésemos un código, no el decimonónico que hemos tenido, sino un código que pudiera incorporar
nuevas modalidades del delito y que pudiera de alguna manera responder al imperativo de la realidad hoy día. Parece que no ha sido así. Recuerda que tanto el doctor Leonel Fernández como Danilo Medina observaron el proyecto anterior porque no contemplaba las causales. Las causales que son, digamos, derivadas de una visión de la ciencia sobre el tema que puede implicar afectar la vida ya no solamente del feto, sino también de la madre. Y entender que desde antaño hay 3 libertades fundamentales sobre las cuales se construyó la sociedad occidental. Derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Tú puedes decidir sobre ti mismo, tú puedes decidir sobre tu entorno, tú debes tomar tus decisiones. Y el derecho de propiedad. Fueron derechos cardinales que se han recogido en todas las constituciones modernas. Entonces, el presidente Abinader en campaña ofreció sacar el código con las causales. Eso le ocasionó ahora inclusive problemas en su propio entorno familiar. Sí, así es. Pero yo creo que la modalidad que me parece nueva, lo dicen con un término en inglés, vacation, el vacacio legal, las vacaciones legales de un proyecto. Un año. Para que pueda ser analizado, ver si hay incongruencia. Hay que ver la afinidad que hay entre este código penal y el código procesal penal, porque pueden haber contradicciones. No soy abogado, no soy entendido en la materia, pero me parece razonable que se dé ese espacio de un año para su puesta en ejecución y que idealmente en ese año se pueda plantear lo que ha sido la promesa a sectores feministas, a sectores defensores de los derechos de la mujer, y es de que se pueda sacar una ley que trate específicamente el tema de las causales. De otra forma, yo pienso que si se convocaba un referéndum, la cosa iba a ser muy apretada. Sí. Iba a ser muy apretada porque parecía que la sociedad estaba dividida 50-50 en esta materia. La sociedad bien pudiese estar dividida de manera orgánica, profesor, pero también no vimos, como en ocasiones anteriores, cuando se trataba de aprobar la pieza legislativa, algunos sectores con un nivel de beligerancia que se sentía a nivel nacional, quizás por el tema de, ahí viene el entorno geopolítico. No tenemos quizás la presencia como tal de organismos como USAID, todo lo que son esa clase de organizaciones que de una manera, por decirlo así, muy preferencial, influyen en decisiones de gobierno. Y hay grupos locales que se apoyan justamente, o se apoyaban en ese gran poder. Pero yo pienso también que aquí se dio la ley del cansancio. O sea, ante tantos intentos y evidente necesidad de que debemos tener un instrumento que pueda ser ejemplarizador o que permita perseguir el delito en múltiples manifestaciones. Yo he visto a instituciones como el Colegio de Abogados y otras instituciones que en algún momento se pronunciaron por las causales que celebraron la promulgación del código. Bueno, es un avance, finalmente. Así es. Profesor, no quisiera, y el tema lo vale, lo justifica, pero hay temas tan importantes que usted ha estado girando siempre alrededor de ellos. Y a propósito del inicio del año nuevo escolar, ¿cómo no hablar de ese tema con usted acá? ¿Cómo no aprovechar su experiencia, usted que conoce de cerca la interioridad, tanto de lo formal, desde el aparato público, tanto de lo gremial, con el tema de la Asociación Dominicana de Profesores, y también fue maestro en universidades, en liceos, conoce de lo que habla y conoce lo que rige toda esa dinámica? ¿Por qué siempre tenemos nosotros como la sensación de que cada inicio de año nuevo escolar es un año de remiendos, de cosas que vamos a empezar sin eso? ¿Qué ha pasado con ese impulso que nos dio el 4%? Que a propósito, organizaciones como esa, la que tocábamos hace unos segundos, influyeron tanto y uno entendía que quizás iba a marcar otro rumbo el tema de la educación en las escuelas al tener tanto dinero disponible. Ha puesto el punto sobre un tema que
como tú mismo lo señalas, me ha apasionado siempre. Y que trato de poner en perspectiva, de analizar, no sobre la base de los colores partidarios. Yo trato siempre en este tema de ponerme por encima del sectarismo para no caer en politiquería, porque es un tema nación que requiere el abordaje con seriedad. Y medular. Y medular. Mi mayor frustración, Ricardo y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas, es que el debate es un debate de superficie. No es un debate a profundidad. Así es. No es pedagógico el debate. Es un debate sobre lastres y carencias materiales. No sobre la necesidad de dar un vuelco. Y yo siempre he sido partidario, parafraseando a Einstein, que tú no puedes obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Haciendo más de lo mismo. Y siempre he sido partidario, yo soy un reformador como servidor público. En todas las instituciones que he servido he tratado de dejar una huella de reforma, porque es el combustible de desarrollo y crecimiento de la humanidad. No hay otra manera. O sea, anclado en viejos pilares, paradigmas, tú no vas para ningún lado, porque la sociedad es progresivamente, digamos, permanentemente progresiva. Escuché en estos días un video de Octavio Paz que decía que el siglo XX se configuró como el siglo de las ilusiones y que terminó siendo el siglo de las ilusiones perdidas. Sí. Hay un libro precisamente de Kaplan que habla sobre esta teoría de Huntington a que le hicimos referencia, que plantea que estamos viviendo hoy la venganza de la geografía. Y cuando uno ve, como vi yo en semanas anteriores con el tema de las inundaciones, como en el lado sur de la provincia de la capital de la República, el Distrito Nacional, por el lado de Manresa, el mar sacó una cantidad de desperdicio y basura. Reclamando como espacio. Enrostrándonos. Sí. Ustedes que me tiran esta basura, ahí se la devuelvo. Todo esto implica un cambio de perspectiva y que en materia educativa, que es donde nosotros tenemos que apostar. Yo decía esta semana en una rueda de prensa, me correspondió hacerla porque definitivamente tú tienes que apoyarte en el espacio político. De otra manera, sería un insignificante por el modelo que vivimos. Yo decía que en cada aula que se construye, en cada maestro que se forma y en cada alumno que se matricula, está el futuro de la patria. Porque esas son las generaciones claro que sí. a las cuales tenemos que prestarle atención. Yo soy del criterio, Ricardo, que aquí hay una generación perdida. Aquí hay una generación de jóvenes adolescentes que lamentablemente la perdimos. Alguien habla de la cultura a los foques, pero ciertamente nosotros tuvimos un descuido. La generación nuestra y la siguiente, tú quizás de la generación siguiente a la mía, óyeme, aún con múltiples dificultades. Yo me mantuve desde primaria hasta educación superior caminando todo el tiempo. Yo nunca tuve una escuela al doblar de la esquina. Yo siempre tuve mi escuela primaria, secundaria y la propia universidad muy distante de donde yo vivía. ¿Cómo podemos nosotros juzgar eso? Usted mencionó el concepto político para poder incidir sobre un tema que es neurálgico para todos y habló de esa generación perdida. Nosotros recordamos que había un estudio que citaba que teníamos un bono demográfico que el de 2000 al 2030 nos mandaba a poner la juventud delante para alar la carreta en los empleos productivos, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Y esa generación fue a alimentar el microtráfico, la delincuencia, y hoy estamos pagando un alto precio por eso. Y tuve manifestaciones que algunos entienden que hasta una marca, la calle 42, claro que sí, etcétera. Esta semana yo no sé si reír o llorar cuando en ocasión de un lamentable crimen cometido, la persona apresada dice, y me dio un tabanón bacanísimo. Óigame usted.
cuando uno escucha en un joven de 20 y tantos años una expresión como esa, uno dice, perdimos. Hay que hacer una revisión profunda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Ricardo? Que tenemos en el sistema educativo dominicano, impartiendo contenido del siglo XIX, con maestros formados en el siglo XX y expectativa de alumnos que son del siglo XXI. ¿Cómo usted valora? Hay una discusión, y sé que usted domina obviamente el tema más que la mayoría de los que estamos acá y de los que están sintonizándonos. El tema entre memorizar o pensar. Nosotros tenemos una educación de memorizar. Nos aprendemos los textos para pasar un curso. Pero no necesariamente somos críticos, podemos generar un razonamiento distinto. Es hora de nosotros revisar el modelo educativo dominicano. Y todos nos inspiramos, en mi caso, que no comencé a estudiar magisterio como tal, sino otra carrera, pero terminé en la educación. Todos nos afiliamos al pensamiento de Paulo Freire, esa educación no bancaria, no memorística, reflexiva y crítica. Y entendíamos que el ser humano, la escuela le permitía asumir unas competencias, unas habilidades que fuera constructor de su propio destino. Naturalmente, esa perspectiva crítica de su entorno. Sin embargo, ya ni siquiera ese es un elemento a reivindicar hoy. Y por eso te decía, cuando Octavio Paz dice el siglo de las ilusiones perdidas, es porque efectivamente la realidad ha sobrepasado las ideologías. Y aun cuando uno nunca estuvo de acuerdo con la afirmación de Fukuyama del fin de las ideologías, lo cierto es que es necesario un realineamiento, porque confluyen hoy en el escenario teorías distintas, ideologías distintas, y parece que la realidad está divorciada de todas ellas. Entonces, eso obliga a que nosotros repensemos todo. Hoy irrumpe la inteligencia artificial. Los suecos prohibieron el uso de pantalla a los niños hasta una determinada edad porque entendían que el tiempo expandido, el tiempo ilimitado en el uso de pantalla había atrofiado en esos primeros años la capacidad neuronal de muchos de esos niños y niñas, que se había atrofiado el cerebro. Comentaba yo esto con José Joaquín Pello en estos días, en una conferencia que dictó en el Tribunal Superior Electoral y me invitó. Un viaje por el cerebro, que entre los 2 y 6 años está la mayor capacidad de plasticidad cerebral del ser humano. Y es en esos años, a propósito del debate que hemos visto en esta semana, es en esos años donde hay que empeñarse en que el niño, la niña, el infante reciba los estímulos para poder aprovechar esa capacidad única en el ser humano de pensamiento, de razonamiento. Y entonces nos encontramos con que hoy Noah Yuval Harari, que estoy seguro que lo ha leído, nos dice, tenemos que pensar seriamente en qué va a ocurrir. Y yo lo he estado manejando eso a propósito de unos cursos de formación que hemos estado auspiciando. ¿Qué va a pasar con la vida cotidiana, con la política, con la cotidianidad, cuando algoritmos no conscientes, pero muy inteligentes, nos conozcan mejor que nosotros mismos? Entonces, ahí se está planteando un salto en materia educativa. El lenguaje es fundamental en un proceso digamos, de asunción del conocimiento. Y hoy hay 3 debates en conflicto, o 3 lenguajes en conflicto. El lenguaje humano, que en el caso de la escuela va a ser abordado por el alumno que aprende, el maestro que conduce y da sentido al aprendizaje. El lenguaje de la inteligencia artificial generativa, porque ahora muchos se van a Alexa, a Siri, a ChatGPT y quieren resolver a través de ese intercambio todo. Y está el otro, que es el de la inteligencia colectiva, que son 5.000 años de acervo
en conocimiento, desde los sumerios hasta acá, que tenemos que meterlo en esa construcción. Tú tienes que hacer coincidir en ese espacio de aprendizaje la inteligencia humana con el alumno que pregunta, cuestiona, es curioso, el maestro que funciona como un conductor, arquitecto del lenguaje para poder entender, asimilar el conocimiento, la inteligencia generativa, porque el alumno puede cuestionar la inteligencia generativa y uno de esos prompts, uno de esos instrumentos, darte la respuesta. Entonces tú irás a confirmar la validez o no, críticamente. Sí. La validez o no de esa respuesta. Pero tiene que tener ese acervo propio que te permita dirimir una cosa o la otra. Entonces tiene que ir a la nube donde está todo el conocimiento a confirmar la veracidad o no de la respuesta. Naturalmente, que para lograr eso, lo primero que tienen que hacer nuestros niños y niñas es aprender a leer comprensivamente, y esa es una falla que tenemos. Todavía el 70% de los niños y niñas dominicanas cuando terminan la primaria no leen comprensivamente, y para aprender ciencia, para aprender tecnología, para aprender matemáticas, tiene que aplicar razonamiento. Hay primero que aprender a leer comprensivamente. Profesor, ese debate no está. Antes de nuestra primera pausa, a mí me gustaría que pudiésemos tocar un tema que pienso nos ha perseguido como espada de Damocles, y nosotros reflexionábamos hace algunas semanas acá, es el tema de la deserción escolar, sobre todo en el sur de nuestro país, sí, donde hay provincias que tienen hasta un 30% de deserción escolar. Usted habla, vinimos de esos países de avanzada, usted citaba de aquella instrucción a nivel del Estado completo que pedía no exponer al niño a un tiempo ilimitado en el tema de los ordenadores y todo eso por la atrofiación de lo que es el tema neuronal. Vamos a quedarnos con el aguacate en el caso de nosotros y ver nuestras debilidades y nuestras falencias como Estado, que estamos todavía peleando con el tema de la deserción. Oiga, qué diferencia tan grande entre dos ámbitos educativos. ¿Por qué persiste en el sur el problema? Sabemos el tema de la pobreza, pero ¿por qué no hemos podido disminuir el tema de la deserción de manera significativa en la parte sur? Yo no quisiera caer en lo que algunos autores en algún momento hablaban de la gente del sur, que solo conocían dos oficios, o engancharse a la guardia o meterse a maestro. Porque también es un tema de oportunidades. Sí. Definitivamente un tema de oportunidades. Creo que estamos viendo hoy, y que esto es aquellos lodos, aquellos polvos que traen estos lodos, que una gran parte de la población del sur ha migrado. Así, están acá. Ha migrado al Gran Santo Domingo, sí, han migrado al este del país, han migrado en búsqueda de mayores ingresos, y han abandonado el campo con las secuelas que esto implica, inclusive en términos fronterizos. Debo confiarte que mientras nosotros tenemos un déficit de más de 10,000 cupos en la provincia de Altagracia, niños buscando cupos para la escuela y que no lo encuentran, y población que superan los 40 y 50 alumnos por aula, en el suroeste y en el noroeste hay escuelas abandonadas. Hay aulas que tienen 8 o 10 alumnos y otras sencillamente han quedado desiertas. Y eso te habla de la gran movilidad social, sí, que se ha producido en República Dominicana por un factor, el factor económico. Entonces, eso tiene que estar dentro de las variables para poder planificar, que es lo que lamentablemente no se ha hecho, y por eso tenemos hoy este gran descuido que, insisto, en lugar de estar discutiendo sobre estrategia pedagógica, aprendizaje dialógico, sobre el tema de los riesgos y la potencialidad de inteligencia artificial, estamos hablando de que nos faltan 7,000 aulas, y el dato ya no lo da Melanio, cifras oficiales, la dio el señor Roberto Herrera en ocasión del lanzamiento de la gestión del amigo Luis Miguel de Camps. Están construyendo 1,200 y el déficit estaba en 7,000 aulas. ¿Por qué? Porque no se construyeron
en los años anteriores. Y no es, fíjate que en el caso de educación tenemos el mejor escenario para planificar. Tenemos desde hace más de 15 años 2.8, 2.7 millones de alumnos. 1.9, 2 millones cuando se ha producido desplazamiento en la escuela pública, 700, 800 mil alumnos en la escuela privada. Sobre todo en la oferta de inicial y primaria, que es donde ha sido su fuerte, la gestión particular de la educación. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un estándar, porque la población, la natalidad en este país no ha crecido, al contrario, se ha reducido. Hoy las parejas tienen 2 hijos. Sí. Entonces, salen 115,000 bachilleres promedio anual, entran 115,000 niños en preprimario. Eso te permite planificar. Entonces, ¿dónde está el key? ¿Dónde está el problema? Que tú lo que tienes que ver es cuál es el desplazamiento poblacional. Ya. Y si hoy es el Gran Santo Domingo y son las provincias del este, sobre todo la de los polos turísticos, la que tiene la mayor concentración de población, entonces construir las escuelas, las aulas para asegurar la oferta en esos lugares. Pero debiese, profesor, quizás, y disculpe el planteamiento, dicen la ignorancia es atrevida, ¿vamos a abandonar el sur por el desplazamiento normal? No, ahí voy. Sobre todo teniendo en cuenta el tema migratorio. No, y yo quiero acá reconocer, porque yo digo que el político, y más si opositor, su credibilidad depende también de que reconozca, los aciertos. Yo quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho el colega Rafael Santos en el Infotep. Y debo decirte que cuando estuve en el Ministerio de Educación, visité un liceo secundario en Barahona. Y cuando vi la oferta que tenían, 2009, yo me quedé asombrado. Porque allí estaba dando logística. ¿Por qué? Porque en el sur y en nuestras áreas de producción agrícola, los productos son perecederos. Sí. Y una estrategia que ha determinado un nicho en muchos países es el poder mejorar toda la logística de empaque, manipulación de esos productos perecederos que le extiendan más la vida. Ahora se está produciendo mucho el aguacate Beni, que es muy demandado, pero tiene el gran problema de que después que tú lo tumbas de la mata, los 3 días ya se te maduran todos. Sí. Entonces, hay técnica, la ciencia está para eso. Y tenemos que pensar que en el sur del país, que San Juan, por ejemplo, que puede ser el granero del país, tú tienes que acompañar a los productores de San Juan y en materia de formación proveer oferta de cursos técnicos que tengan que ver con mejoramiento de los suelos, mejoramiento de los productos, empaque, distribución, para que ese granero pueda surtir a todo el país, que tiene, además de la población de 11 millones de habitantes, tiene una población flotante de millones de turistas que vienen, que te consumen el huevo, te consumen mangú, te consumen legumbres. Entonces, el sur, y máxime ahora que estamos hablando de ese polo turístico en Pedernales, puede convertirse, puede transformarse en lo que hoy es el este y proveer empleos seguros, formales, desde Azua hacia allá, a todos los pobladores. Y eso va a fortalecer nuestra presencia en la frontera. Eso puede irradiar en todos los sentidos. Entonces, sí, al sur hay que planificar desde el Infotep. No un ITLA, por Dios, no cualquiericemos una oferta que es cualificada. Porque en el ITLA tú tienes, como lo decía el líder, Leonel Fernández, el triángulo virtuoso del puerto multimodal, el aeropuerto de las Américas y el ITLA para generar como le llaman ahora, un espacio o hub. Un hub que te permita hacer inclusive, se podía pensar eso en el multimodal, que dicho sea de paso, se construyó mediante un canon y un contrato que yo le extendí siendo director de aeroportuaria y que fue invitado a su inauguración por los empresarios de ese entonces, cosa de que me enorgullezco. Bueno, se estaba planteando la posibilidad de ensamblar, reempacar. Tú podías traer del sur productos que pudiera reciclar o reempacar en esa zona
y exportar a Europa. Qué bueno. O sea, todas esas son posibilidades. El sur hoy, y sobre todo si se le construye o se mejora el aeropuerto María Montés de Barahona, puede convertirse también en un nicho que permita que los pobladores no migren, que se queden allí, Claro. que fortalezcamos nuestra identidad nacional en ese sector y que podamos aprovechar toda esa belleza y toda la producción que nos puede proveer esa zona para encontrar caminos de autosuficiencia, no solamente en términos económicos, sino también sociales. Muy bien. Profesor, con su venia, con su permiso, permítanos hacer la primera pausa de esta interesante conversación con el profesor Melanio Paredes. No nos cambie, regresamos en breve. Esto es Política Bluetooth. Bienvenidos de vuelta a Política Bluetooth, el podcast de las conversaciones sin guiones, sin filtros, sin cables, siempre tratando de tener información precisa con aquellos actores que definen la vida y la suerte de los dominicanos. Como saben, ya tuvimos una previa conversación que continuaré ahora con el profesor Melanio Paredes y vamos a cambiar el tema un poco, profesor. Hemos visto cambiarlo por el tema que hablábamos desde su punto de vista, sobre todo de esa pasión con el tema del magisterio y como usted hablaba, nos enamoró compartiendo conceptos que no manejamos de manera diaria cuando uno toca ese tema tan importante como es la educación. Pero a propósito de eso, y quedándonos en ese ámbito, hemos visto que el expresidente Danilo Medina y presidente del PLD juzgaba con un razonamiento, me imagino que con mucho conocimiento de causa, el tema de la eliminación de las tandas extendidas, pero hemos visto que por otro lado el ministerio ha tratado de decir que no es así tal cual, pero esa afirmación vino de un director de un centro educativo, de una regional, creo que del propio sur, del que hablábamos. Sí, de San Cristóbal. De San Cristóbal. Realmente, ¿cuál es la realidad de esto? Mira, por eso decía que el debate de carencia, y eso es una barbaridad, porque hoy lo que hubiésemos estado discutiendo es la posibilidad de universalizar la oferta de jornada extendida por todo el potencial que esto implicaba. Y en uno de los programas tradicionales del país yo decía, yo fui crítico de mi gestión. En el año 2015 yo le pedí una cita a Danilo Medina y me la dio. Y le hablaba de la jornada extendida, profesor. Magnífica la iniciativa, pero hay que llenar de contenido ese espacio. Porque si bien el ocio es un valor importante para el ser humano, Sí, o sea, sí. es como las vacaciones. Claro. Aquí no toman vacaciones, pero en Europa, en España Son obligatorios. Exactamente, son obligatorios. Entonces, el ocio tiene su sentido, pero el ocio no puede ser 3 horas ni 4 horas. O sea, tiene también su medida. Y entonces siempre se habló de la posibilidad de tener y contratar talleristas que pudieran incorporarse a las escuelas en ese horario extendido para impartir talleres de artes manuales, artísticas y otras habilidades que pudieran serle útil a los niños y niñas, sobre todo por aquello de las inteligencias múltiples de Gardner. Yo recuerdo que una vez se hablaba del síndrome de atención y un conferencista internacional que hacía una conferencia en California, Robinson, decía que una madre en Montreal llevó a su niña a un consultorio porque tenía problemas de déficit de atención. La psicóloga dejó a la niña en una salita y se fue a su cubículo con la madre, donde tenía una pantalla, y le puso música a la niña. Y la niña que estaba sentada comenzó a mover los dedos. Y en la medida que subía la música ya no eran los dedos, también movía los pies. Y la psicóloga decía a la madre, el problema de esa niña no es que tiene déficit de atención con las matemáticas, con la biología, con la física. Es que no le interesa. Es que no le interesa. Esa muchacha tiene condiciones artísticas. Bueno, esa niña terminó siendo la principal bailarina del circo City Soleil. Sí. Entonces,
lo que hay que ver oportunidades. Y el maestro o la maestra tiene que estar atento a cuáles son las inteligencias dormidas para estimularlas y cuáles son las que salen a flor de piel para estimularlas. Porque usted no sabe si finalmente usted va, siendo un astrofísico, va a vivir de tocar la guitarra o el piano. Entonces, yo critiqué de que la jornada extendida debía dársele contenido. Y el presidente Medina decía, Melanio, esa es tu misión del tiempo de la escuela. Esto es tu misión 1000 por 1000. Y nosotros la hemos traducido en lo que es la jornada extendida, porque sabemos el valor que tiene retener a los niños y niñas en las escuelas, porque así no están expuestos a todo eso que comenzamos a hablar aquí. La cultura a los foques, el barrio, las amenazas, el microtráfico. Y entonces era importante. ¿Qué hizo el PRM? Y yo lo escuché de sus técnicos en educación y lo incorporaron en su programa de gobierno. Universalizar la jornada escolar extendida y llenarla de contenido. Recuerdo de boca del doctor Roberto Fulcar, un amigo, que lo dijo muchas veces. Pues no ha sido así. La jornada extendida ha ido extinguiéndose en el tiempo por las propias carencias. Hay un documento de un viceministerio que tiene que ver con un levantamiento que se estaba haciendo para establecer los cupos. Salud. Y en ese documento se establecían opciones y alternativas. Y el poder ver qué escuela tenía la disponibilidad de aulas, aunque tuviera doble jornada, migrar hacia el retraso de la doble tanda. Eso es una barbaridad, es un retroceso. Y lo que nosotros exhortamos al buen amigo Miguel Decán, que está lleno de buenas intenciones, pero no es conocedor del área, él tiene que asistirse. Es que escuche que los hay técnicos en el Ministerio de Educación y muy buenos, que lo escuche, porque lejos de resolver un problema, de desvestir un santo para vestir otro, estaríamos retrocediendo en materia de conquistas que ya teníamos en el sistema. Muy bien. ¿Cómo finalmente, voy a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda, profesor, en algo que lo ha definido usted frente a la sociedad dominicana, su paso por la administración pública, miembro del comité político, en su momento, precandidato en las elecciones internas a elegir a quién iba a representarlos a nivel presidencial, cosa que causó muy buen augurio ver a una figura como usted poder participar de pleno derecho, con muy buen desempeño. Pero, ¿qué ha pasado que quizás el sistema de partidos como tal, lo incluyo a todos, sobre todo en aquellos que han podido gestionar el Estado, hemos perdido quizás esa desconexión con una nueva ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Una política distinta o estamos administrando desencanto? Como vemos que hay gente que hay una desafección marcada en el tema de los partidos, ¿cómo podemos volver a conectar de nuevo? Sí, es el reencanto sin el cual es imposible que una generación de 18 a 35 años, que es decisiva, ya es decisiva, será la que quitará y pondrá presidente a partir del año 2028, pueda entender la política o la nueva política, pueda entusiasmarse con la nueva política y pueda trazar nuevos rumbos. En el caso de mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, ahora a propósito de su 10º Congreso, chocaron las dos visiones. Sí. Solo que en ocasiones nos vamos al fanatismo religioso, a los extremos. Entonces alguien hablaba de, para decirlo en una palabra, muerte a lo viejo, renovación total. Y otros decían, no, la experiencia no se improvisa. Lo mejor de lo nuevo con lo mejor. Y entonces yo fui de lo que dije que había necesariamente que tenían que coexistir
lo mejor de lo viejo Ujú. con lo mejor de lo nuevo. Claro. No siempre lo nuevo, por lo que decíamos al principio, es lo mejor. A lo mejor lo nuevo está distorsionado, está impactado por esa cultura del facilismo, Y le falta un tramo de por experiencia aquello también. de la Claro. sociedad líquida de Bauman, Sí, en que el recipiente es más importante que el el contenido. contenido. Entonces, es importante que entendamos que es la simbiosis, es la combinación, es la articulación entre la experiencia y la renovación. Yo creo que lo logramos, independientemente de los reparos que se le hacía al presidente Medina por los errores que pudieron cometer allegado de él en su gestión. Innegablemente que Danilo es un político de la fragua. Y te lo digo porque mi vida política ha transitado paralelamente con la de Danilo. Es un político de la fragua, es formado, e innegablemente en este país esa escuela bochista se convirtió en escuela de gobierno y escuela política. Y Danilo es un trabajador permanente desde que estábamos juntos en la sala universitaria. Entonces, esa experiencia, ningún partido, ninguna organización política puede enajenarse de ello. Cualquiera de los expresidentes del país, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, cuando salga del poder, tiene en su alforja Claro, una experiencia acumulada. Una experiencia acumulada y una simpatía también. Porque ¿qué pasa por el Estado? Hace favores, realiza cosas y eso hay gente que lo agradece. Entonces, no podíamos enajenarnos, independientemente de toda la ola que hubo de descrédito de esa gestión, de la experiencia de Danilo Medina y complementada ahora con la renovación de un Johnny Pujols, un joven que no tan joven, ¿verdad? No tan joven como un muchacho de 20 años, Pujols debe tener 40 y tantos años, pero con la madurez, con la parsimonia, con la vocación de aprender que el rol que está desempeñando le demanda. Y eso es, digamos, una de las mejores manifestaciones de articular la experiencia con la renovación, que ya el PLD la cumplió conforme la ley de partidos políticos que tú y yo ayudamos a generar de manera, con una visión progresista. Cada 4 años las organizaciones políticas tienen que renovar sus cuadros directivos. Están obligados a ello. Por eso la Fuerza del Pueblo lo está haciendo ahora. Ahora creo que el fin de semana avanzaron en ese proceso. El PRM deberá hacerlo, escuché a su presidente, que deberán hacerlo a mediados del próximo año. Y ojalá que al igual que el PLD puedan conjugar esos factores. Parecería que el PRM se nos adelantó porque puso al frente de su partido un liderazgo joven. A un liderazgo joven. Sí. Incluso Paliza fue alumno mío en UNIBE. Muy contestatario, por cierto, en teoría económica. Y es importante, la política debe nutrirse de talentos. Y en la juventud está esa fuerza, sin menoscabo de la experiencia, de las buenas prácticas, claro, que siempre son importantes. ¿Cómo, finalmente, profesor, cómo vemos a Melanio Paredes en el proceso del 28, ya sea en su partido, en el tema opositor, y ahí mismo, concomitantemente, ¿usted entiende que la narrativa que ha tenido el PLD de defender lo que en su momento fue un tema que la sociedad le enrostraba, dedicarlo ahora a lo que entiende volverse a encontrar con los nuevos votantes, recuperar votantes que se fueron? Hubo una división que impactó bastante fuerte a lo que es la entidad como cuerpo. En ese manejo de temas, ¿dónde se ubica Melanio Paredes? Mira, Ricardo, yo no soy de los que terminará en la política arrastrando un bastón. Yo creo que el político, como en cualquier otra de las profesiones, debe entender que hay un momento de retiro. Aquí los líderes ni tomaban vacaciones y no se retiraban. En estos días escuché que y siguen sin retirarse. La última participación del presidente Balaguer tenía 94 años. Nació en el 6 y fue candidato en el 2000. Entonces, efectivamente, en mi caso, yo estoy concentrado en que mi partido pueda
recuperar la fama y el buen nombre perdido. Yo no quiero morir en la mentira. Yo quiero que mi descendencia y las generaciones futuras entiendan que uno sirvió a una buena causa, no a una mala causa. Y como se ha dicho que el sol tiene una luz que irradia, también tiene sus sombras, yo creo que el aprendizaje ha sido importante. El PLD tiene que aprender de sus errores y relanzarse. Y pienso que lo estamos logrando. Cuando un gobierno ofrece y no cumple en la medida de sus ofrecimientos, eso se convierte en fracaso. Y cuando una gestión de gobierno fracasa, el referente inmediato que está a mano de la gran población es el gobernante o la gestión última de gobierno. Yo espero que el PLD pueda vender lo que hizo por la sociedad dominicana, que pueda ser tomado como referente, que ya ha sido penalizado con derrotas sucesivas, pero que es el momento de la vuelta al poder. Yo estaré empujando, quizás como esta etapa final de mi vida política, a que el partido pueda reconstruirse. Estamos en un proceso ahora de reorganización a partir de los recintos electorales, que es una aspiración que viene del 9º Congreso y que felizmente le estamos haciendo ahora porque hemos tenido el tiempo. Las candidaturas, hicimos un intento por adelantarlas, no se pudo, pero el propio líder y maestro nuestro decía que no hay nada tan positivo que no tenga algo negativo, ni nada tan negativo que no tenga algo positivo. La sentencia del Tribunal Superior Electoral nos da tiempo entonces de que los aspirantes, que ya justamente esta semana han salido varios, corran y se conviertan en afluentes de un gran Amazonas que convirtamos al PLD para retornar el poder en el año 28. Estaré militando en esa causa más que como impulsor de uno de los aspirantes con el espíritu de cuerpo, porque lo que yo quiero que vuelva al poder es la causa que siempre defendimos, la causa por los sectores más vulnerables, la causa por el progreso, la calidad de vida del dominicano, y que podamos no solamente dejar señales, dejemos huella en términos materiales, sino también en términos institucionales, en términos sociales, en términos de la buena política. Qué bien. Profesor, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su presencia acá. Se fue el tiempo. Se fue con una buena conversación. El tiempo es... y bueno con tertulio. Y bueno con tertulio. Gracias por lo que me toca. No voy a ser modesto. Un honor tenerlo acá. Esperamos volver a tenerlo prontamente. Van a surgir temas porque usted domina todo lo que hemos tocado aquí. Siempre son temas reiterativos en lo que tiene que ver la dinámica de nuestra sociedad. Y un placer, verdaderamente que sí. Siempre. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy Excelente. bien. Y esta forma de comunicar que siempre apelamos. Yo recuerdo cuando en Más Democracia hablábamos que había que cambiar la forma de comunicar. Así es. Te felicito. Muchas gracias. Y cuenta conmigo en este y cualquier otro proyecto de esta naturaleza. Muchísimas gracias, profesor. Esto fue el episodio de Política Bluetooth. Un podcast diferente, no son entrevistas, como lo ves, son conversaciones genuinas, reales, sin cables, sin filtros. Muchas gracias. Política Bluetooth está conectada.